eléctrico. Ya hemos dicho que este es el modelo matemático, y como son relaciones Volt-Ampere, entonces yo puedo construir un circuito a partir de estas relaciones. ¿Qué dice esta relación? Así a grosso modo, miren. El voltaje 1 es igual a una caída de tensión, porque H11 es una impedancia. Si H11 es impedancia de entrada, multiplicada por la corriente, esta es una caída de tensión. Más, esta sería la segunda ley de Kirchhoff. Voltaje 1 es igual a la caída de tensión en la impedancia de entrada, más H12 por V2. H12 es una ganancia y V2 es una variable. Por tanto, H2 y V2 es un voltaje, pero de una fuente controlada de voltaje. ¿Cuál es la variable de control? El voltaje 2. ¿Y cuál es la ganancia? El parámetro H12. Ya tengo yo más o menos un modelo circuital. Ese es para el par de entrada. En el par de salida, esta expresión viene a ser la primera ley de Kirchhoff. Dice, la corriente del par de salida, la corriente 2, es igual a H21 por I1. H21 es ganancia. Por tanto, H21 con I1 viene a ser una fuente de corriente controlada por la corriente I1. Y su ganancia es H21. H21 es una ganancia directa. Bien, esta es la fuente de corriente que debe estar en paralelo, ¿correcto?, con una admitancia, H22, que multiplica V2, o sea, por aquí la corriente que circula por esta admitancia es V2 por H22. O sea, esta fuente de corriente está en paralelo con una resistencia que tiene una admitancia H22, o sea, la admitancia de salida. Con estas dos expresiones, entonces, y aplicándose la primera y segunda ley de Kirchhoff para demostrarlas, podemos construir este circuito, que es el circuito equivalente de las redes bipuerto cuando se modelan con parámetros híbridos, y también es el circuito equivalente de un transistor. Entonces tengo yo aquí H11, que es la impedancia de entrada, tengo la fuente controlada, H12 por V2, en el circuito de la izquierda. En el de la derecha tengo yo a una fuente de corriente, H21 por I1, en paralelo con la admitancia H22 o resistencia igual a 1 sobre H22. Entonces, este circuito representaría a un transistor cuando se le modela como una red bipuerto. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? Bien. Pasemos a la siguiente. Parámetros híbridos inversos G. Bien, miren, en este caso se van a modelar las redes bipuerto considerando que las excitaciones o las variables independientes, ¿no?, son el voltaje en el par de entrada y la corriente en el par de salida. En la lámina están identificadas con el color rojo, ¿no?, V1 e I2. Y lógicamente la respuesta serían las otras variables, corriente 1 y voltaje 2. Normalmente se utilizan estas redes bipuerto expresada en parámetros híbridos inversos G para modelar, ¿no?, dispositivos en vacío como los triodos, etc. Van a estudiar ustedes en dispositivos electrónicos. Entonces, las ecuaciones básicas para este tipo de circuitos son las que mostramos a continuación. Primera ley de Kirchhoff y segunda ley de Kirchhoff. Dice que la corriente de entrada, que es la respuesta, es igual a parámetro G11 por el voltaje V1, más el parámetro G12 por la corriente 2. Entonces G11, ya sabemos,
multiplicado por el voltaje, G11 tiene que ser una admitancia. Y G12 multiplicada por una corriente tiene que ser una ganancia. ¿Correcto? Según la ley de Kirchhoff, para la segunda expresión, voltaje 2 es igual a parámetro G21 por V1. G21 es una ganancia, por tanto, esta expresión está modelando a una fuente de tensión controlada por voltaje. Y G22 por I sub 2, G22 tiene que ser una impedancia, que multiplicada por I sub 2 me da un voltaje V2. Entonces ya tengo más o menos el modelo circuital al cual están representando estas ecuaciones. Bien, si nosotros queremos entonces calcular cada uno de estos parámetros, tendríamos que hacer dos ensayos o aplicar los efectos individuales. Entonces, si yo quiero calcular G11 y G21, lógicamente que I sub 2 tendría que estar como circuito abierto, o sea, tendría que tener valor cero, sería un circuito abierto, ¿no? En realidad, estas ecuaciones se calculan por superposición, se habrán dado cuenta, ¿no? Entonces, se aplica superposición, el efecto de V1, ¿no? Cuando trabaja V1, qué corriente 1 produce, qué voltaje V2 produce. Cuando aplico I sub 2, igual qué voltaje produce y qué corriente produce. Superposición, por eso que está expresada de esta manera. Bien, cuando I sub 2 es 0, entonces, o sea, cuando solamente hay el efecto de voltaje 1, I sub 2 está abierto, I sub 2 no existe, entonces tenemos que la corriente 1 es igual a G11 por V1. Muy bien, G11 es I sub 1 sobre V1, es una admitancia. Pues, pero como está vista desde la entrada, porque I sub 2 es 0, o sea, estoy aplicándole la excitación, el voltaje V1 acá, entonces el voltaje V1 es mi variable independiente, y la respuesta es I sub 1, quiere decir de que yo estoy calculando una admitancia de entrada. Entonces la admitancia de entrada sería la denominación del parámetro G11, y su valor sería corriente 1 entre voltaje 1. Unidades Siemens. Para el otro caso, bueno, tendríamos ganancia, porque G21 es V2 sobre V1. O sea, la ganancia directa de tensión a circuito abierto. Es ganancia directa porque relaciona la señal de salida de tensión versus la señal de entrada también de tensión. Cuando nosotros ahora analizamos con un cortocircuito en B1, o sea, B1 es cortocircuito, quiere decir de que yo estoy trabajando con la tensión B2 como excitación. Perdón. Y su 2 como excitación, estoy hablando mal. Entonces tendríamos que, si B1 es 0, este es un cortocircuito. Acá tengo yo un cortocircuito. Por tanto, la corriente 1 sería igual a una ganancia inversa de corriente, porque la conductancia 12 multiplica I sub 2 de esta expresión, ¿no? Entonces, G12 es igual a I sub 1 sobre I sub 2. Ahí está. G12 es igual a I sub 1 sobre I sub 2. Relación de corrientes, pero inversa. Ganancia inversa de corriente en cortocircuito. Ese cortocircuito porque B1 es 0. Vamos al otro caso. B2. Cuando B1 es 0, quiero calcular B2. B2 sería igual a G22 por I sub 2. O sea, todo esto de aquí es una impedancia. Visto desde los terminales de salida, todo esto es una impedancia, porque el voltaje 2 es igual a la impedancia por la corriente 2. Por tanto, esa impedancia sería la impedancia G22, conocida como impedancia de salida en cortocircuito. Bien, quiere decir entonces de que yo ya tengo definidos todos los parámetros de esta red y puerto, matricialmente, y como modelo circuital sería el que se muestra a continuación. O sea, este modelo circuital tiene que cumplir las relaciones que estoy mostrando aquí, las ecuaciones que se muestran aquí. Por ejemplo, debe satisfacer esta ecuación. Primera ley de Kirchhoff.
La corriente no es igual a la corriente que va por aquí, que es V1 por G11. G11 que es admitancia. Más la corriente de la fuente. La corriente de la fuente es G12 por I sub 2. G12 es su ganancia y su 12 es la variable de control. O sea, esta fuente de corriente es producida por la corriente I sub 2. En el otro miembro, en el otro circuito de la derecha, el voltaje 2, segunda ley de Kirchhoff, es igual a la caída de tensión en esta impedancia. Zeta22 es una impedancia, ¿ahí está? Zeta22 es la impedancia de salida. Zeta22 por I sub 2. Más el voltaje de esta fuente controlada. Esta fuente controlada tiene variable de control voltaje 1. O sea, el voltaje de la parte de entrada, este voltaje, es la variable de control de esta fuente controlada, cuya ganancia es G21. Y G21 viene a ser una ganancia directa de tensión a circuito abierto. Entonces, este sería el modelo circuital que va a representar a una red bipuerto cuando utilizamos a los parámetros híbridos inversos para modelarlos matemáticamente. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Podemos continuar? Bien. Veamos los parámetros de transmisión. Es el último modelo que vamos a estudiar en esta parte del curso. Miren, los parámetros T de transmisión, en algunos textos le llaman parámetros A, B, C, D, por si acaso. Especialmente cuando estudien ustedes el curso de sistema de potencia y tengan que modelar líneas de transmisión eléctrica, entonces se les van a hablar de los parámetros A, B, C, D. Son los parámetros de transmisión. Hay dos formas de modelarlo. Nosotros vamos a utilizar la forma convencional, o sea, la que se maneja mucho en función de la forma como se van a conectar. Y, por ejemplo, si esta red bipuerto quiero modelarla con sus parámetros de transmisión, entonces estoy considerando de que la tensión en el par de entrada y la corriente en el par de entrada son las respuestas, mientras que la corriente 2 y el voltaje 2 del par de salida son las variables independientes. En este caso, repito, estamos considerando que la corriente sale de la red bipuerto, no ingresa. En algunos textos se modela ingresando la corriente, pero eso no es muy conveniente porque la única forma de conexión en la cual trabajan estas redes es cuando están conectados una a continuación de otra y se conoce como la conexión en cascada. O sea, como esto modela líneas de transmisión o equipos eléctricos, entonces se supone de que se va suministrando energía y esta va saliendo en su par de salida redundando y se alimenta de otra carga que también se modela por sus parámetros de transmisión. Por ejemplo, si fuera una línea de transmisión, una línea de transmisión se conecta en cascada, o sea, alimenta a un transformador. El transformador se modela, tengo sus parámetros de transmisión, o a otra línea más pequeña. Entonces, como se está conectando una a continuación de otra, lo conveniente es considerar que la corriente está saliendo de la red bipuerto para convertirse en las variables de alimentación de la siguiente red. Bien, entonces, nosotros vamos a modelarlo con la corriente salida. En algunos textos, como repito, figura que ingresa. Eso solamente cambiaría el signo de los parámetros que le voy a indicar en un momento. Entonces, modela estos parámetros a todas las líneas de transmisión, de cualquier tipo. Básicamente en línea de transmisión eléctrica, ¿no? Entonces, sus ecuaciones también se obtienen por superposición. Entonces, en este caso tengo yo el voltaje 1 producido tanto por el voltaje 2 como por la corriente 2, y la corriente 1 producida por el voltaje 2 y la corriente 2, en superposición. Muy bien, las ecuaciones dicen que el voltaje 1 de entrada
es igual al parámetro A por el voltaje 2 más el parámetro B por la corriente 2. Quiere decir esto que B1 es igual a una fuente de, bueno, una fuente controlada de voltaje, si lo queremos modelar con un circuito eléctrico, ¿cierto? Que tiene A como ganancia. Entonces, A es una ganancia, y B, ¿qué cosa viene a ser? B viene a ser una impedancia. La otra ecuación, la corriente 1 es igual al parámetro C por el voltaje 2 más el parámetro D por la corriente 2. ¿Qué viene a ser C? C viene a ser una admitancia, y D viene a ser una ganancia inversa. Bien, cuando la corriente 2 es 0, o sea, cuando yo voy a trabajar considerando a B2 como la excitación, ¿no? O sea, pues no estoy hablando mal. Cuando I sub 2 es 0, vamos a trabajar calculando los voltajes B1 y B2 a partir de B2. Entonces, A es igual a ¿qué? B1 es igual a A, por tanto A es igual a B1 sobre B2. Correcto, B1 sobre 2. Ganancia inversa de tensión a circuito abierto. ¿Qué más? Tenemos ahora el valor de C, ¿cierto? Y su 2 es 0, su circuito abierto acá. Entonces, la corriente 1 es igual a C por B2. Despejo C y tengo que el parámetro C es igual a I sub 1 sobre I sub 2, o sea, viene a ser una admitancia de transferencia a circuito abierto. ¿Por qué esa admitancia? Porque está relacionando corrientes con tensiones de diferente puerto. Entonces tengo ya el parámetro C. El parámetro A es ganancia inversa de tensión. El parámetro C es admitancia de transferencia. Ahora, cuando el voltaje 2 es 0, voltaje 2 es 0, muy bien. Si el voltaje 2 es 0, yo tengo que el parámetro B es igual al voltaje 1 sobre la corriente 2. Voltaje 1 sobre corriente 2. Nuevamente es una impedancia, pero de transferencia, porque es el voltaje de la entrada versus la corriente de la salida. En cortocircuito porque el voltaje 2 es 0. Y además tengo que el parámetro B es igual a la relación de corrientes, corriente 1 entre corriente 2. Se conoce como ganancia inversa de corriente en cortocircuito. Matricialmente tendríamos esta relación. La matriz voltaje corriente 1 en la entrada, el puerto de entrada, igual a la matriz parámetros de transmisión ABCD por la matriz voltaje y corriente en el puerto de salida. En este caso es positivo B y D porque está saliendo la corriente, pero si la corriente ingresara, como figura en unos textos, los signos serían menos B y menos D. ¿Correcto? Menos B y menos D. ¿Por qué? Porque aquí la corriente I2 tendría que ser negativa y aquí también negativa. Entonces esto hace que estos dos parámetros sean negativos. Nada más, ¿no? Bien. Se aplica en el modelamiento de línea de transmisión. Una línea de transmisión, por ejemplo, es esta de aquí. Ahora, ¿cómo se interpretan estos parámetros? Miren, nosotros vamos a querer conocer cuáles son las condiciones de envío en un sistema eléctrico a partir de las variables en la carga o en el suministro. Supongamos de que es una línea de transmisión eléctrica. Y yo digo, ¿cuál será la tensión en la alimentación para recibir 60 kilovolts y una corriente de 500 amperes, por decir? Porque tengo yo efectos capacitivos y efectos inductivos en una línea de transmisión larga. Entonces, cuando yo modelo mediante sus parámetros ABCD, puedo hallar el voltaje de envío y la corriente de envío, utilizando estas ecuaciones. Yo sé cuál es la matriz parámetros transmisión que representa a la red, a la línea de transmisión. Entonces, si
quiero establecer dos valores, tanto de corriente como tensión en la carga, ¿cuál debería ser las condiciones de envío? O sea, ¿cuál es el voltaje que se debe aplicar al sistema y cuál es la corriente que se debe inyectar? Entonces, a partir de estas relaciones que presento aquí, nosotros podemos hallar la tensión de entrada y la corriente de entrada. Ahora, todos estos parámetros, todos estos parámetros se pueden utilizar cuando se modelan redes de puertos conectadas entre sí. Por ejemplo, si yo quisiera analizar un sistema eléctrico, yo tengo una línea de transmisión larga, tengo un transformador, tengo otra línea de transmisión corta, hasta que llega a la ciudad de Lima. Entonces están conectados uno a continuación de otro, se conoce conexión como cascada. Entonces yo, representando cada red de puertos, si puedo dividirla en 2 o 3 redes de puertos, representándola cada una por su parámetro de transmisión, yo puedo hallar la red equivalente, ¿correcto? Y a partir de esa red equivalente, determinar para condiciones en la carga, en la recepción de la potencia, cuáles deben ser las de suministro. Una aplicación. Y para los otros casos igual, puedo conectarlos en serie y en paralelo dependiendo de las necesidades de aplicación de un circuito eléctrico, y tendríamos nosotros entonces que buscar hallar la red biparto equivalente para simplificar el circuito. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Bien. Miren, conexiones de red de bipuerto. La primera conexión que vamos a estudiar es la conexión serie. Como su nombre lo indica, al ser serie, la variable que no va a cambiar, o sea, la variable que siempre se va a mantener como fija dentro del circuito, va a ser, mejor dicho, la variable que va a ser la misma para todos los bipuertos conectados en serie, es la corriente. Esa es una de las características de estas conexiones. Conexión serie, muy bien. Todos los bipuertos conectados en serie deben tener la misma corriente en el par de entrada y en el par de salida. O sea, la corriente del par de entrada de todos los cuadripolos conectados en serie debe ser la misma. Y la corriente en los pares de salida de todos los cuadripolos conectados en serie también debe ser la misma. Esto nos lleva entonces a trabajar con este modelo. En este caso tenemos solamente 2 redes de bipuertos. Podrían haber más. Forma de conexión. Miren, como la corriente de entrada debe ser la misma para todos los bipuertos, entonces tengo que la corriente 1, para este caso, cuando ingresa al cuadripolo o bipuerto A, le cambiamos de nombre simplemente, ¿no? Sería la corriente 1A, ingresa, sale, vuelve a ingresar al otro cuadripolo, ahora le llamamos I1B, sale y retorna a la alimentación. Entonces la corriente 1 es igual a la corriente 1A, es igual a la corriente 1B, etcétera, etcétera. Está conectado en serie. Para el terminal o los terminales de salida, tenemos la corriente 2. Ingresa al primer bipuerto, sale, ingresa al segundo bipuerto, pero en todos los casos siempre es la misma. Y su 2 es igual a I2A, igual a I2B. Esa es una de las características que describe mejor a los bipuertos conectados en serie. Una condición importante es de que cuando se utiliza esta conexión y queremos nosotros hallar la red bipuerto equivalente, debemos entonces tener modelado cada red bipuerto mediante sus parámetros impedancia. Esta red bipuerto debe tener su matriz parámetros impedancia, que le vamos a llamar matriz A, y en el otro caso matriz B. Cuando se quiere modelar este conjunto de bipuertos por uno solo, entonces tendríamos nosotros que el bipuerto equivalente sería ahora este de aquí. B1 e I1 sería la excitación, o mejor dicho, las variables en el puerto de entrada, B2 e I2 en el puerto de salida, pero de la red equivalente.
en la que la impedancia equivalente de esta nueva red, o sea, la matriz impedancia equivalente, es la suma de las impedancias de cada red y puerto. O sea, la matriz A más la matriz B me daría una matriz resultante que es la matriz impedancia de la red y puerto equivalente. Si hubieran 2, 3, más de 2, 3, 4, 5, entonces tendría que sumar las 5 matrices. Si alguno de ellos no estuviera expresado en parámetros impedancia, yo tengo que hallar su equivalencia, o sea, convertirlo. Hay tablas, no la vamos a tocar porque son extensas. En los textos figuran, ¿no?, relaciones que nos permiten llevar matemáticamente un parámetro set híbrido, convertirlo a impedancia, convertirlo a admitancia y viceversa. Matemáticamente se puede, porque son relaciones de matrices. En la práctica no. Yo tengo un transistor, un tiristor, fuera, y no lo voy a convertir pues, en una impedancia, ¿no? Ya son componentes físicos que se tienen que modelar con el parámetro correspondiente. Pero si se trata de un ejercicio, yo tengo valores numéricos, bueno, utilizando relaciones, puedo hallar sus equivalencias. Por ejemplo, si yo tengo parámetros de impedancia, y aquí tengo parámetros híbridos, bueno, busco la relación o construyo el circuito equivalente de los parámetros híbridos y hallo los parámetros de impedancia. Eso es lo que se puede hacer. Para no estar memorizando, utilizando muchas fórmulas, bueno, apliquemos ya el conocimiento, ¿no? Tengo aquí mi parámetros de impedancia y aquí tengo parámetros híbridos. Y ambos tienen que ser impedancia. Entonces, como ya sé cuál es el modelo circuital para los parámetros híbridos, construyo mi modelo y hallo los parámetros de impedancia. Igual, si aquí tengo parámetros de impedancia y está en otra conexión serie paralelo, por ejemplo, entonces en ese caso yo necesito llevar los impedancia, el circuito que tiene parámetros de impedancias a un circuito con parámetros híbridos. Bueno, convierto el circuito T y hallo sus parámetros híbridos. ¿Cómo hallamos los parámetros híbridos? Siguiendo las relaciones que ya hemos estudiado. Aquí es igual la corriente, el voltaje expresado en H. ¿No? Se halla. Bien, lo vamos a ver más adelante en el seminario. Bien, entonces ya sabemos cómo calcularle la matriz para un circuito con parámetros impedancia que están conectados en serie. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirme, por favor. Bien. Conexión en paralelo. Ya estamos sobre la hora. Señores, ya nos gana la hora. Ya no voy a poder terminar. Bien, entonces aquí quedamos y continuamos la próxima clase, en la próxima semana, después de esta semana libre que tenemos. El miércoles la práctica calificada, tercera práctica sobre circuitos trifásicos, y el día viernes de esa misma semana vamos a terminar esta parte, faltan unas láminas, y hacemos el seminario. Este tema es para la tercera práctica calificada, redes y puerto. De ahí la quinta sería resonancia o respuesta en frecuencia con aplicación de Fourier. Bien, no sé si hay alguna pregunta, señores. Confirme, por favor. ¿Preguntas? ¿Está clara la explicación? Sí, sí, profesor. Bien. Entonces, señores, disfruten del aniversario de la facultad, asistan a las conferencias que seguramente ya les van a hacer llegar el programa y estudien para la siguiente semana. No se olviden, de esta semana a la otra semana es libre. Entonces, estamos hablando de que la práctica calificada se va a tomar el día 28 de junio, ¿no? ¿Estamos en lo cierto? Sí, ¿no? Ajá, el 29 es feriado. Señores, presten atención, ese 29 de feriado nosotros vamos a tomar la prueba de todas maneras, ¿correcto? ¿Está claro? ¿Algún comentario? No, profesor. Sí,
virtual, nos conectamos a las 8 de la mañana y tomamos nuestra prueba, no podemos atrasarnos más. ¿Correcto? Así sea feriado. Bien, es el día 29, ¿qué celebran? ¿Qué se celebra ese día? Tengo aquí en el almanaque feriado. ¿No? Creo que nada, profesor. O no sé. ¿Por qué tengo feriado aquí en mi almanaque? ¿Día de qué? Día de Santa... Ah, el día del pescador. Día del pescador y creo que José Olaya, el martes, ¿no? Bien, ese día tomamos la práctica, señores, de 8 a 10, no se preocupen. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo todos, por favor? Entonces, ese día nos conectamos a las 8 y tomamos la práctica calificada. Bien, entonces, señores, buenos días, buenas tardes, ya, y cuídense mucho y estudien, por favor. Profesor, Diga. dijo que solamente vendría trifásicos, ¿verdad? Sí, solamente trifásicos, circuitos trifásicos balanceados y desbalanceados, nada más. 4 problemas, aproximadamente. ¿Ya? Bien, sí. Profesor, una consulta. En el aula virtual no podría poner para practicar así como en las anteriores. Voy a revisar para habilitar, ¿ya? Voy a habilitar. Ok, profe. Ya voy a habilitarles. Ya. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, señores, el próximo miércoles de esta la otra semana tomamos la práctica calificada. Cuídense mucho, señores, y buenas tardes. Estudien. Saludos, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense.